Hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí a Facundo Tejerina. Amigo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, estoy feliz porque siento que es parte de lo que queremos compartir aquí en Pedagogía del Cielo. Básicamente hablar de el testimonio, de cómo Jesús puede obrar en nuestra vida de diferentes maneras. A Facu lo conocí en el Instituto Satélite y recuerdo mucho sus clases porque él es un apasionado de la palabra de Dios. Pero aquí vamos a conocer la parte más personal de Facu, un hijo de Dios. Soy Facundo Tejerina, como decís bien, un hijo de Dios, un seguidor de Jesús. Desde que lo encontré, toda mi vida ha sido seguirlo y dejarme sorprender por lo que es la aventura de seguir sus pasos. Soy esposo, estoy casado hace voy a cumplir 5 años. Wow. Soy padre temporal, digo, porque, bueno, ya vamos a hablar un poquito más, pero me ha dado el privilegio de poder acoger un pequeñito en mi casa. Y como decías, estoy sirviendo acá en Chile hace 6 años, no sé si se nota mucho, pero soy argentino. Bueno, soy profesor del Instituto Satélite, pero también soy miembro de una comunidad, bueno, que compartimos la misma comunidad, que es Comunidad Permanecer. Y eso, soy una persona que está enamorada de Jesús y lo quiero seguir hasta el último día de mi vida. Qué hermoso. Vamos a hablar de eso. Facu, también entre sus tantos propósitos con nuestro padre, es autor del libro Firmes hasta el fin, que bueno, aquí tengo la dedicatoria también. Este libro lo sacó en el 2024 y vamos a hablar también de esa parte. Pero antes de empezar, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, profundo. Tengo muy lindos recuerdos, la verdad. Yo nací, bueno, en Argentina, soy el primer hijo de mis padres. Y he tenido una infancia linda, la verdad. Mis padres siempre han sido muy amorosos conmigo. No tengo quejas contra ellos. No he tenido carencias muy grandes. Obviamente vengo de una familia clase media baja, pero no ha habido carencias muy fuertes. Pero sí, lo que me ha marcado mucho en mi infancia es quizás yo recibí mucho amor como hijo, pero no contemplé mucho amor entre mis padres como pareja. Okay. Entonces eso ha sido algo que me ha marcado, pero fuera de eso, puedo catalogar que fue una infancia linda. Oye, ahorita que nombras de eso, me vino un pensamiento de un mentor, y él habla de la importancia en la infancia hay 3 cosas que marcan: que un niño ve el amor propio de cada uno de sus padres, el amor de pareja y el amor hacia ellos. Así que eso también es parte importante de lo que luego va a ser la identidad. Exacto. De cada uno. Sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, al recibir tanto amor, yo como un niño, no me cuesta darle amor a niños. Incluso yo trabajo en un hogar de niños. Sí. Entonces estoy todo el tiempo rodeado de pequeños y no es algo que me cueste darle amor a un niño. Pero cuando me casé me di cuenta que me costaba expresar mi amor a mi esposa. Claro. Y ahí fue donde Dios me reveló que es porque yo no vi eso en mi familia, no vi en mis padres. Y ahí fue un camino donde Él fue restaurando y me enseñó a expresarme con mi esposa y darle el amor que ella necesitaba, y bueno, fue un camino, ¿no? Claro. Cosas de la infancia que te marcan, pero Dios después las transforma. Dios va transformando la identidad. ¿Cómo fue el proceso en el que Facu conoce de Cristo? Yo vengo de una familia de un contexto católico. Okay. Mi familia en su mayoría es católica, y yo siempre con mi mamá y con mis tías iba a una iglesia católica cuando era pequeño. Me llevaban, y fue algo que yo siempre nací como creyendo que había un Dios. Okay. Entonces era de una familia católica. Pero recuerdo que en mi adolescencia, cuando uno entra a la adolescencia, como que la mente va para todos lados, y yo pasé como varias crisis, más que nada en mi identidad de quién soy, mi propósito, y eso me llevó a tomar muy malas decisiones. Bueno, es una historia larga, pero voy a resumir. Antes de conocer a Jesús, mejor dicho, cuando yo tengo como 16 años, conozco a la primera persona cristiana de mi vida, que era una compañera de colegio. Okay. Era una compañera de colegio que resulta que era cristiana, yo en un primer momento no lo sabía. Antes de saberlo, yo entro en una relación con esta chica, que por uno u otros errores que cometí tuve que conocer a los padres, y eso me llevó a darme cuenta que era una persona que era cristiana. Okay. Y eso me llevó a ir a la iglesia. Yo, para serte sincero, no quería ir a la iglesia. Para mí los cristianos estaban locos. ¿En serio? Cuéntame, ¿cuál era tu percepción de los cristianos? Que, fíjate, una iglesia católica es como el rezo, silencio, estar en silencio, la misa, respetar el paso a paso. Y conocer una iglesia cristiana para mí era a los gritos, claro, saltos, manos levantadas, y yo decía, estos están todos locos. Entonces no tenía una buena percepción del cristianismo. Obviamente con lo que se dice del diezmo, los pastores, era como una mala imagen en mi familia. Entonces yo voy obligadamente a la iglesia y empiezo, primero, para serte sincero, el primer día que fui, que salí corriendo. ¿No tuviste ahí como una conexión? No tuve una conexión. Okay. Fui como obligadamente, veo manos levantadas, gente gritando, y lo primero que quiero hacer es salir corriendo, ¿no? Digo, ¿qué hago acá?
y tuve que bancármela, porque estaba saliendo con esta chica, tuve que presentarme a los padres y fue un momento de decir, bueno, voy a probar esto y empecé a ir a la iglesia. Fui aproximadamente un año, si mal no recuerdo. ¿Y en ese año? En ese año no conocí a Dios. No, yo te puedo decir que imité el comportamiento de los demás, aprendí a orar, aprendí a hacer, incluso me bautizaron. Yo llegué un sábado a una reunión de jóvenes y me dijeron, mañana hay bautismo, ¿te querés bautizar? Bueno, y me bautizaron. Wow. Y no tenía mucha noción de nada y empecé a copiar actitudes cristianas. ¿Y qué crees tú que fue eso que evitó de alguna manera que tú puedas realmente conocer a Cristo? Porque un año es bastante tiempo y puede marcar la diferencia en alguien que tal vez dice, no, ya esto no es para mí, y en lugar de alejarse solo de la iglesia, se aleja definitivamente de Dios. Yo creo que fue porque yo iba a la iglesia por la persona con la que salía y no fui a buscar a Dios. Entonces, yo iba por la persona. No, la persona iba a la iglesia, yo iba porque esa chica iba a la iglesia. Había actividad, esa chica con su familia iba a la iglesia, yo iba a la iglesia, eso me hizo hacer amistades. Pero lo que pasó después fue que cuando terminó esta relación, como mi conexión con la iglesia era la chica esta, nunca tuve una conexión con Dios. Cuando se terminó la relación, yo volví a mi vida. No fuiste más a la iglesia. No fui más a la iglesia. Eso fue cuando yo tenía aproximadamente 18, 19 años. Vuelvo a mi vida, pero ya vuelvo como liberado. Estando un año y medio como encadenado, como a tener que hacer todo lo que la iglesia decía, yo vuelvo allá a mi libertad. Y ahí es donde empiezo a tomar muy malas decisiones. Me empiezo a juntar con gente que no me tengo que juntar, empiezo a salir mucho. Bueno, yo siempre fui a salir de discotecas, algo como familiar, de salir una persona que no conoce a Dios, ¿no? Y empiezo muy fuerte a salir, empiezo a entablar muchas relaciones, ya empezó a salir con personas. En un momento me veo ya conviviendo con una persona. Yo conseguí un trabajo en Capital, me fui a vivir, bueno, yo soy de Buenos Aires, provincia, me fui a vivir a Capital solo en un departamento. Imagínate un chico de 19 años con un departamento, trabajando solo, hacía lo que quería. Totalmente. Y estaba en ese lugar yo saliendo con esta chica y yo llegó un momento donde no le encontraba sentido a nada. Era como levantarme y tener que hacer cosas. Por inercia. Claro. Y tu vida desordenada, me imagino. O sea, muy desordenada. Vicios, muy desordenada. Consumía mucho alcohol, tomaba una que otra sustancia y mi vida era como salir a discotecas, terminar en peleas, volver con mucho alcohol. Yo también soy fanático de River, en su momento iba mucho a la cancha, era como mi vida se trataba de eso. Entonces llegó un momento donde ya le perdí el sentido, era como, estaba haciendo constantemente lo mismo, pero no le encontraba el sentido de, ¿viste cómo te levantás y decís, como, estoy para algo? ¿Qué hago? Ajá, claro. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Lo mismo, y mi sentido era encerrarme en eso, como que pensé que eso era lo que me daba satisfacción, pero en un momento ya no me alcanzó. Y recuerdo que esta pareja con la que estaba viviendo se va a trabajar como a 2 horas de donde estábamos viviendo, y yo me quedo como 2 semanas solo. Y me acuerdo que en ese momento yo entro en una crisis de no saber qué hacer. Ya no quería visitar a mi familia, yo tengo un hermanito pequeño que siempre lo amé, pero ya no quería ir a verlo, ya me empecé a encerrar en mí mismo y no tenía sentido a nada, y en un momento pensé, ¿para qué estoy viviendo? Y en ese momento donde yo me acuerdo de que en un momento fui a una iglesia y conocí a algunas personas, bueno, conoces a algunas personas, por ejemplo, de ese tiempo a Jorgito, a Eve, que de una u otra forma ellos me hablaban, pero yo en ese tiempo no lo entendí. Y yo cuando estaba en el peor momento de mi vida, me puse a pensar y dije, ok, pueden ser que estaban locos, pero algo tenían porque ellos estén pasando un tiempo bueno o un tiempo malo, se los ve con gozo, se los ve feliz, en algo se están sosteniendo. Y yo siempre creía en Dios, pero en ese momento me recuerdo que yo trabajaba hasta las 10 de la noche, llegaba a mi departamento y empecé a decirle como, bueno, lo único que me queda es Dios. Y llegaba a mi departamento y tomé la decisión de ir y decirle, Dios, si existís, aparece. Y esa fue mi oración. Me acuerdo no recuerdo tanto, pero la primera noche que me tiré ahí, entre lágrimas, donde ya no aguantaba más, diciéndole, Dios, si existís, aparece. Y yo siempre pregunto, ¿sabes qué pasó la primera noche? Nada. No pasó nada. Me levanté, al otro día seguí mi vida, pero al otro día lo mismo. Sentirme mal, volver a mi casa, al departamento y tirarme de vuelta al piso y decirle, Dios, si existís, aparece. Y estuve varios días así. Hasta que en un momento yo me levantaba y en un momento me empecé a dar cuenta que todo ese pesar, toda esa carga, todo eso, lo negativo o la falta de sentir que tenía se me empezaba a ir. Sentía que la depresión, la tristeza se me iba y en un momento me levanté y dije, Dios estuvo acá. O sea, tú sentiste, simplemente así. Claro, sentiste su presencia. Me sentía alguien nuevo. Sentía que yo cuando llegaba me tiraba al piso con una depresión tremenda de no saber qué hacer y cuando me levantaba sentía que las cargas se iban y yo sentía que tenía ganas. Sentía que era una nueva persona, hasta que en un momento dije, Dios estuvo conmigo. La única forma de explicar
que yo ahora me siento bien, es que Dios estuvo conmigo. Y en ese momento tuve una convicción de tener que dejar el trabajo, dejar de vivir en Capital y volverme a la casa de mi papá y buscar una iglesia. Yo hoy entiendo que Dios me habló. En ese momento lo sentí como viste algo por dentro que decís, necesito hacer esto, como que es un pensamiento que no es mío, pero lo puso Él. Hoy sé que es la voz de Dios. En ese momento no lo entendí, no podía explicar que era la voz de Dios, pero tenía la convicción, tengo que dejar esto, volverme a mi casa, terminar esa relación, dejar el departamento. Qué loco, porque fue algo rotundo. Fue una convicción de tengo que irme, volver a la casa de mi papá y buscar una iglesia. Y eso hice, me fui a mi casa, salí a buscar una iglesia y me acordé de la iglesia donde iba. Y volví a esa iglesia. Me acuerdo que llegué un sábado a una reunión de jóvenes porque yo sabía que ese era el horario, llegué y dije, conocí a Dios. Volví. Sí, acá estoy. Pasaba por aquí. Conocí a Dios y desde ahí no me aparté nunca más. Wow. Y eso para mí es algo muy importante porque, como te digo, cuando yo iba a la iglesia por esta chica, yo iba por una persona y no tuve un encuentro con Dios. En cambio, cuando yo lo busqué en mi departamento, pidiéndole que apareciera en mi vida, el mayor testimonio de que Él estuvo es que yo era alguien nuevo. Totalmente. Y eso es muy importante entender. La evidencia de un encuentro con Dios es que somos alguien nuevo. Jesús habla de esto, somos una nueva criatura cuando nos encontramos con Él. Entonces, igual yo quiero invitar a las personas, si quizás estás por mucho tiempo en la iglesia, quizás fuiste o naciste en un ambiente cristiano, si todavía no tuviste tu encuentro con Dios, yo te invito a que lo busques. Él es real, Él se aparece y la mayor evidencia de que Él estuvo con alguien es que te sentís nuevo. Lo que hacías que antes te cargaba ya no te carga. No digo que vamos a ser perfectos, obviamente no, es un camino, pero Él te vacía de una manera que te impulsa a ser nuevo y ya lo empezás a hacer con Él. Aquí ya voy con mucho aprendizaje. Quería preguntarte, ¿cuándo sentiste que Dios te estaba llamando a algo más? Tú ya lo conoces, no te apartas de Él, pero yo sé que tú tienes una historia de un llamado, por eso viniste a Chile. También es largo. Yo soy de palabras durísimas, somos de palabras largas los dos. Los dos, vamos. La verdad que todo empezó, bueno, un poco conectado con el libro, cuando me enteré que él volvía. Cuando me enteré que volvía a trabajar. Es como conectándolo con mi conversión. Yo estuve, cuando le pedí a Dios que se aparezca en mi vida, Él se apareció, pero yo no lo vi. Yo sé que él apareció porque mi vida fue nueva. Ahora yo no lo pude ver. Claro. Y recuerdo como al siguiente año de estar ahí, de esa conversión, estando con dos personas que me estaban discipulando, esas personas estaban hablando de que un día Jesús iba a regresar a la tierra. Y yo en ese momento me quedé pensando y les digo, ¿cómo? O sea, que yo no tenía mucho conocimiento y les digo, ¿cómo es eso? Ellos me explicaron que había un día donde Jesús iba a aparecer físicamente en la tierra. Sí, iba a volver. Y en ese momento para mí despertó algo en mí que yo dije, quiero vivir para ese día. Porque imagínate que cuando yo estuve en el peor momento de mi vida, Jesús me extendió la mano, me abrazó cuando nadie me veía y yo no lo vi. Pero que me digan que esa persona un día va a estar físicamente y yo la voy a poder tocar, para mí me transformó. Es como decir, vivo para darle gracias en persona y poder ver esa mano que me la extendió y no pude verla, poder verla y abrazarla. Y ahí empezó a despertar un fuego en mí que le dije, Jesús, yo te voy a dar toda mi vida, hasta el día que vengas, tenés todo de mí. Y cuando le decís, tenés todo de mí, Él va a tomar todo de vos. Y ahí fue cuando Él me empezó a involucrar. Primero todo empezó con un hambre de estudiar la palabra y empecé a capacitarme. Fue un apasionado de la palabra. De hecho, lo que tú conociste ahí, y que lo dices en tu libro de Firmes hasta el fin, yo lo conocí en tus clases. Que yo vivía en el tema del mito e incluso del miedo, ¿no? ¿Y cómo podemos transformar esa idea de algo de nunca pase, pero que venga ese día en que Cristo viene? O sea, y entendí un poco de esa pasión que tú tienes por esperar con convicción el día que Cristo venga. Entonces, háblanos un poquito de eso, de Firmes hasta el fin. Satanás ha corrompido el mensaje. Por ejemplo, la palabra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ha sido tan corrompida que hoy cuando le decís a un niño Apocalipsis, lo primero que piensa en zombies. Bueno, la palabra ha sido corrompida por el enemigo porque sabe que detrás de eso realmente se encuentra el plan de Dios. Y a mí me pasaba, me siento igual que vos en el sentido del miedo. A mí me pasaba cuando era católico que le tenía miedo a la vida eterna. Porque claro, a mí me habían dicho que cuando moramos íbamos a ser ángeles, que íbamos a estar en el cielo, que no íbamos a acordar de nada, íbamos a tocar un arpa todo el día. Y claro, en mi mente eso es vivir para siempre, no, me da miedo. Y yo de verdad que tenía miedo al punto de que me daban ataques de pánico. Yo me levantaba la noche llorando a mi mamá diciéndole, mamá, no quiero vivir para siempre. Y yo tenía un tío que era sacerdote, mi mamá lo llamaba y él me explicaba eso y más me daba miedo. Como, no quiero ser un angelito que no me acuerde de mi mamá tocando en una nube todo el tiempo.
Y cuando nos conectamos con la revelación correcta de lo que la Biblia nos está diciendo, nos damos cuenta que no es así. Sí. Cuando hablamos nosotros el fin del tiempo, no hablamos de destrucción. Estamos hablando del final del tiempo de Satanás andando suelto en las naciones y del final del tiempo de Jesús, de estar sin Jesús en la tierra. Por eso siempre pregunto, ¿qué son últimos tiempos? Son los últimos tiempos sin Jesús estando en medio de nosotros. Esa es la perspectiva correcta de la Biblia. Obviamente el mundo, como lo conocemos, tiene que tener un fin, pero no para ser terminado, sino que tiene que tener un fin el sistema que estamos viviendo para que empiece el reinado de Jesús. Claro, una nueva vida. Es por eso cuando nosotros, como en el ambiente cristianos, hablamos del reino de Dios, estamos hablando de eso, de cuando Jesús esté en la tierra y Él sea el que tome las decisiones. ¿Y quién no sabe que Jesús es el mejor presidente que vamos a tener? Entonces, el libro un poco nació en esa perspectiva de poder cambiar el foco de decir, últimos tiempos no es destrucción, sino que es el comienzo de algo nuevo. Y qué bueno que es que comience con Jesús en la tierra, que Él va a ser el que va a gobernar con justicia y paz por siempre. Hermoso. Y hablando de etapas que se acaban y comienzan, vamos. ¿Cómo fue esa transición o esa etapa de no conocer a Cristo o conocer una idea diferente a ya conocerlo? O sea, algo que marcó el antes y después en tu vida como cristiano. Algo que recuerdes que fue como ese punto de inflexión. Quizás lo que te comento de enterarme que Él vuelve. Okay. Y también, bueno, conectando con lo que recién hicimos pausa, de cómo fue que empezó el llamado, Ajá. Yo creo que esa oración de decirle que le entrego todo. Okay. El rendirte. El rendirme completamente. Yo creo que Dios está contento si alguien le da un porcentaje de su vida, está contento si alguien le da el 20%, si alguien le da el 30%, pero hay veces donde te enamoras tanto de Él que quieres decirle, te quiero dar todo. Y eso obviamente no es un llamado para todos, no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos el llamado a salir de nuestro país y dejarlo todo. Hay personas que tienen el llamado a quedarse donde están y seguir sirviendo ahí, a fundar una iglesia, una empresa, otros tienen el llamado a ser pastor, pero el tema es de dónde estamos, cómo podemos influenciar con el reino de Dios a nuestro alrededor. Por mi parte fue decirle, Señor, te quiero dar todo. Y Él se tomó de ese todo y me empezó a guiar. Y se tomó literal la palabra. Lo primero que me mandó es a capacitarme. Porque claramente cuando hablamos de llamado tenemos que entender que siempre detrás de un llamado hay un gran entrenamiento. Incluso cuando vamos al ejemplo de Jesús, Él sirvió 3 años de ministerio, pero Él empezó a los 30 años. Él tuvo 30 años de preparación para 3 años de efectividad. Ah, claro, se preparó toda la vida para esos 3 años. Para 3 años. Juan el Bautista, él se preparó toda su vida, 30 años, para 6 meses de ministerio. Y Jesús dijo, Él fue el mayor de los profetas hasta este momento. Qué loco. Entonces todo llamado empieza con entrenamiento. Yo decidí que quería seguir a Cristo, pero no sabía por dónde empezar. Yo no sabía cómo leer la Biblia. Estuve en escuela y colegio católico. Sí, un pequeño plan para alguien que quiere conocer a Cristo y no sabe por dónde empezar. ¿Qué le dirías tú? Mira, aunque parezca un poco loco decirlo, yo siempre recomiendo empezar desde el principio. Desde Génesis. Siempre. Es que la Biblia es como una película, y es una película que se desarrolla de principio a fin. Y es lo mismo que yo te diga, mira, esta película está muy buena, empezar a ver del minuto 40. Claramente vas a entender el final, quizás vas a ver la mejor parte de la película, pero no vas a entender por qué llegó a ese punto porque no tenés el principio. Y quizás con la Biblia es lo mismo. Si nosotros, muy comúnmente se dice en ámbito cristiano que empecemos por los evangelios, por el libro de Mateo. Yo así empecé. Claro, es algo que se dice. Pero claro, cuando yo llevo el libro de Mateo, por ejemplo, y veo ciertas señales que Jesús hace, o están ciertos eventos, o cita ciertas profecías, si yo no tengo el contexto de dónde viene el Antiguo Testamento, muy probablemente lo interprete a mi manera. Por eso que la Biblia siempre se empieza desde Génesis, porque el Nuevo Testamento responde a lo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento. Incluso Jesús, cuando habla en parábolas, cuando Él da profecías, Él está citando el Antiguo Testamento. Entonces, para entender correctamente lo que el Nuevo Testamento me está diciendo, hay que empezar desde el principio. Perfecto. Y la Biblia es una historia de principio a fin que tiene un único mensaje, que es Él quiere estar con nosotros. Incluso, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Y Apocalipsis, como más que destrucción, significa sin velos. Apocalipsis, quitar el velo o revelación. En otras palabras, la conclusión de la Biblia es Dios diciendo quiero ser visto. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Dios revelándose. Así como se reveló a mi vida, en cuenta, así como se te reveló a tu vida, así como alrededor de toda la historia se revela a las personas, Él siempre, su deseo es quiero que me vean. Hoy lo vemos espiritualmente, pero un día cuando regrese lo vamos a ver físicamente. Oye, ¿cuántas veces te has leído la Biblia? Uy, no lo sé. Para serte sincero, al principio leía la Biblia
como trataba de hacer el plan de una vez por año, hoy por hoy me enfoco, voy leyendo capítulo por capítulo. Es que me he dado cuenta, para serte sincero, la primera vez que yo leí mi Biblia, quería hacer el plan en el año y era como leer así, no entendía nada. Era la rapidez de acumular versículos, pero hoy aprendí en valorar. Creo que es mejor haber leído poco, pero que eso me haya encendido y haberlo practicado, que haber leído toda la Biblia y quizás no haberla entendido o no ponerla en práctica. Es mejor un versículo o un pasaje bien entendido y practicado en mi vida que tener una lectura de toda la Biblia, pero sin haber entendido, sin que ello haya despertado algo en mí. Claro, sin que Dios te haya hablado, sino como cualquier texto, pero ¿dónde está ahí la conexión? Exacto. Entonces yo siempre recomiendo, no hagas una carrera de tengo que leer la Biblia en un año o ya pasaron 2 años. Es como enfócate en los versículos y no salgas hasta que Dios impacte tu vida. Wow. Hasta que sientas que Él te dice algo. Que Él te dice algo, exacto. Hay maneras hermosas en las que Dios nos revela, bueno, nos habla, y una de las preguntas que siento que yo me he hecho y mucha gente que conoce a Dios es, ¿cómo saber si lo que estoy sintiendo, pensando viene de Él? O sea, ¿cómo tener ese discernimiento? Yo hoy sé, por ejemplo, que me habla mucho por el pensamiento, por la palabra y también por sueños. Por ejemplo, cuando tuviste ese llamado de venir, ¿cómo supiste que era Él? ¿Cómo saber que sí realmente es del propósito de Dios y no soy yo que estoy...? Esto es algo que se entrena, digamos, ¿no? Ajá. Esto yo siempre lo comparo cuando, por ejemplo, un niño empieza a hablar. Cuando un niño empieza a hablar, primero, por ejemplo, para expresarte auto, te va a decir tú. Después te va a decir tú, después te va a decir room y va a terminar diciendo auto. Entonces, la práctica de ir escuchando al pequeño y él va practicando hace que de pasar del tú, pasemos a auto. Lo mismo con la voz de Dios. Quizás primero yo empiezo a escuchar un eco que primero no distingo bien qué es, pero a medida que yo voy practicando, eso cada vez se va haciendo algo más tangible. Entonces, cuando yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, una de las cosas primeras que necesito es leer mucho la palabra. Okay. La palabra es el principal filtro que me va a decir si algo viene de Dios o no. Obviamente, todo lo que yo escuche, sea en pensamiento, en sueños, en visión o a través de otra persona, que no va conforme a lo que la Biblia me dice, yo inmediatamente tengo que descartarlo. Tengo que descartarlo. O sea, Dios nunca me va a decir, por ejemplo, algo muy extremo, suicidate, ponele, ¿no? Claro. Imposible. Por más que yo escuche una voz audible que me diga suicidate, por más que sea sobrenatural, no puede ser Dios porque no va conforme a la Biblia. Entonces, una forma muy efectiva como primer filtro es aprender a tener mucha lectura bíblica. Tener intimidad. Tener intimidad, aprender de la palabra. Toda la palabra, dice que la Biblia es como la palabra profética más segura. Cada vez que yo escucho una palabra de Dios, la peso sobre la palabra y eso me va a decir si va conforme a lo que Dios ya dijo o no. Otra forma, como te digo, es practicando y ahí entra muy importante el rol de tus líderes, de tener líderes que escuchen la voz de Dios. Yo cuando empecé a escuchar que Dios me iba a sacar de Chile, una de las cosas que tuve convicción de hacer es, Dios, yo no me voy a ir, no me va a sacar de Argentina, no me voy a ir si mis pastores y mis líderes, los que me están discipulando, no escuchan lo mismo. Ellos para mí fueron el filtro, porque una cosa es que Dios me hable para decir, por ejemplo, hoy me puede decir, Dios me dice te amo. Es una cosa que yo la acepto, aprendí a escucharla de Dios, pero que no requiere un filtro muy bien porque es una verdad muy fuerte. Ahora, palabras fuertes como tenés que irte de un país, o palabras muy controversiales como tenés que casarte con tal persona, palabras que no recomendamos dar, o palabras como... O acaba una relación. O tenés que cambiar de trabajo. Ese tipo de palabras, claramente nosotros tenemos relación personal con Dios, pero es muy importante tener compañía, tener líderes, amigos que nos ayuden. Yo, por ejemplo, hablé con mi líder, le dije, yo estoy escuchando esto, hablé con mi pastor, estoy escuchando esto, necesito que me ayuden a orar y me ayuden a saber si es Dios o no. Yo creo que sí lo es, pero quiero confiar en lo que puso en vos. Primeramente mi pastor me dijo, no, yo te quiero acá, incluso me ofrecieron un puesto de copastorado en la iglesia, queremos que te quedes en este lugar, pero yo tenía la convicción de que tenía que irme y yo dije, Dios, si mi pastor no me dice que sí, yo no me voy. Mis líderes me dijeron que sí y me acuerdo que pasaron varios meses y la última reunión donde yo ya iba a determinar si me iba o no, mi pastor contra todo pronóstico me dice, anda, tenés que ir y te vamos a bendecir y si te va mal, te esperamos de vuelta. Y para mí fue algo muy fundamental y fue un aprendizaje de vida. Y yo hasta el día de hoy, ya llevo como 10 años de cristiano, puedo decir que aprendí a reconocer la voz de Dios en mi vida, pero ante decisiones importantes sigo consultando a mis pastores. O sea, tú sí crees en el poder de la intercesión y sí crees en la importancia de congregarse, de tener una comunidad. Ni hablar, es sumamente importante. Hablemos un poco de eso. ¿De congregarse? Sí, porque creo que yo también fui parte de eso, como yo no necesito ir a la iglesia, porque Dios está en todos lados.
Yo exactamente desde enero me congrego, no hay un día que no vaya a la iglesia con mi familia. El año anterior fui intermitente, iba, no iba. Yo sentía en mi corazón que tenía que ir, no el tener por cumplir, sino yo sentía que quería ir, pero estuve en esa disyuntiva. Acá hay varios puntos. En primer lugar, también quiero como sacar un mito de ir a la iglesia, ¿no? Ajá. Es algo que sabemos que nosotros vamos a la iglesia, pero también tenemos que entender que somos iglesia en todos lados, sino que nos congregamos en un lugar. Nosotros somos iglesias movibles, digo yo. Lo mismo que yo con mi esposa. Yo soy matrimonio con mi esposa en todos lados, solo que compartimos un lugar que se llama hogar. La iglesia es lo mismo. Somos iglesia en todos lados que compartimos un lugar de congregación que es el templo. Ahora, ¿por qué la importancia de congregarse? Es que para Jesús es muy importante. Yo no es que necesito a la iglesia para mi relación con Dios, pero sí necesito a mis hermanos para la relación con Dios, porque Dios ha establecido una comunidad. Muchas veces donde Dios en la Biblia se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere como iglesia. Así, mejor dicho, cuando se refiere a la iglesia, se refiere como el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Cuando dice la Biblia que Jesús es la cabeza, y cuando nosotros conocemos a Jesús, somos injertados en un cuerpo. Y yo puedo ser mano y vos podés ser pie, pero te necesito. Claro. Por eso que la necesidad de congregar, nos necesitamos los unos a los otros. La mano por sí misma no es suficiente. Mi cabeza por sí misma no es suficiente, mi pie por sí mismo no es suficiente. Te necesito a mis hermanos, necesito a otras personas, necesito congregarme un lugar donde el fuego se apague. Somos como carbones que si los separás del entorno, se enfrían. Y por otra parte, es muy importante la iglesia. Sé que hay mucha gente que está ofendida con la iglesia, sé que hay mucha gente que está dolida con la iglesia y por una u otra razón ha decidido no ir a la iglesia porque igual entiendo, hay lugares donde han sido lastimados e incluso se han ofendido con Dios por eso, pero hay que entender que para las iglesias, para Jesús es muy importante las iglesias. Me gusta mucho Apocalipsis 1, donde, bueno, Apocalipsis 1 es un capítulo donde Jesús, el Padre revela a Jesús y se lo muestra a Juan, al apóstol Juan, a Juan el discípulo amado. Y dice que Juan está en su momento de tiempo, él está como en el tiempo de oración, dice que está en el Espíritu y de repente escucha una voz como de trompeta, que es la voz de Jesús. Sí. Y dice que cuando él gira, lo primero que ve al escuchar la voz de Jesús no es a Jesús, es a la iglesia. Y al ver a la iglesia, lo siguiente que ve es a Jesús en medio de las iglesias. Y si seguimos un poquito más adelante, vemos que son iglesias que están llenas de imperfecciones, pero aún así Jesús está caminando en medio e intercediendo por ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vos entras en una conversación con Dios, cuando Él te empieza a hablar, siempre en sus conversaciones la iglesia es un tema. Importante. Siempre está ahí en su conversación, porque Él murió por la iglesia para perfeccionarla. Y acá también quiero decir otra cosa, no hay iglesia perfecta. Totalmente. Nadie es perfecto hasta el día que Jesús venga. Sí caminamos buscando el perfeccionamiento diario, pero si para Jesús es importante congregarnos, para nosotros lo debe ser más. Totalmente. Y conectándolo con últimos tiempos, hay un versículo que Pablo habla, no recuerdo bien el capítulo ahora, pero es un versículo muy conocido que dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero lo siguiente que dice es, y cuánto más ahora que el día de Jesús se acerca. En otras palabras, Pablo está diciendo, en los momentos sumamente difíciles, vos y yo necesitamos del otro. Más. Solo no vamos a poder. Yo en mis tiempos difíciles necesito de vos, necesito de mi pastor, necesito de otra persona, y en tus tiempos difíciles vos vas a necesitar de mí. Y eso es el rol de la iglesia. Vamos a la iglesia para dar de lo que tenemos, compartir y recibir de los otros. Y dice Dios en un salmo que es sumamente hermoso para Él cuando nos juntamos en comunidad. No somos llaneros solitarios, fuimos injertados en un cuerpo donde Jesús es la cabeza. Y si no formamos parte de una iglesia, entonces no estamos injertos en el cuerpo. Somos como miembros mutilados. Y ese no es el diseño de Dios. Primero está en la palabra, fíjate. O sea, desde ahí ya hay un filtro. Y lo otro es lo que tú dices. O sea, necesitamos de esa intercesión, de esa palabra. No es lo mismo pedir un consejo a alguien que no está con Cristo que a alguien que está alineado a la palabra de Dios. Yo lo veo incluso muy pragmático, desde el hecho de que cuando uno quiere seguir algo, buscas todos los propósitos y metas que te lleven a ese objetivo. Leer la Biblia, tener mi espacio de intimidad, congregarme. Creo que ese sería el error que muchos cometemos, limitarnos a solo el domingo, pero el resto de la semana soy un florero. Como tú dijiste, ser iglesia donde vaya, que se note que soy cristiana. Además que somos una familia. Somos una familia. La iglesia es una familia que tiene un mismo padre. Vos y yo somos hermanos porque tenemos el mismo padre. Y siempre se dice esto como que a todos nos encanta ser hijos, pero a veces nos cuesta ser hermanos. Yo siento que sí. A mí sí me ha costado mucho hacer este tema de compartir, de tener amistades. Siento que es
son buenos los espacios que la iglesia va haciendo. Creo que no vamos a avanzar a hablar todo lo que tenemos que hablar, pero me encanta muchísimo. Quiero hablar un poco de cómo sostener la fe en momentos duros. Creo que todo parte desde nuestra intimidad con Dios. Yo siempre, hay un pasaje que me gusta, que es muy clave, que está en Mateo capítulo 7, donde Jesús nos muestra cuál es la clave para edificar hogares firmes. Y eso es una pregunta que me ha hecho mucho tiempo. Ahora que tengo un pequeñito de casa, es como, Señor, ¿cómo puedo hacer no solo yo quiero estar firme, quiero que mi casa entera esté firme, quiero que mis amigos, los que me rodean, todos podamos estar juntos firmes, cuando sean momentos lindos y cuando haya tormenta. Y Jesús en Mateo 7 nos da una parábola que nos dice, hay dos tipos de personas en el mundo, el que edifica en la arena y el que edifica en la roca. El que edifica en la arena y el que edifica en la roca comparten una similitud. Por fuera se ve muy linda su casa. La casa es igual por fuera. Ahora, la diferencia se nota cuando viene la tormenta. Cuando viene la tormenta, se va a notar que el que hizo en la arena, su casa se derrumba, pero el que hizo en la roca, su casa se mantiene firme. Y acá también quiero decir un consejo práctico. Las tormentas, por más que sean difíciles, son oportunidades muy buenas para ver sobre qué estamos parados. A veces cuando tenemos temporadas muy lindas, mi fe no es probada. O sea, todo marcha bien. Pero cuando vienen los tiempos de tormenta son grandes oportunidades para saber qué estoy construyendo, sobre qué estoy construyendo. Y ahí Jesús dice, la forma que tenemos para que Él sea la roca de nuestra vida, para que nuestra vida no se derrumbe, es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y esto es muy práctico, escuchar la voz de Dios, leyendo la palabra, poniéndola en práctica y escuchando la voz de Dios en intimidad con Él y también la de mis hermanos en mi vida. Y cuando yo escucho la voz de Dios y la pongo en práctica, eso me hace una vida firme, donde Él es el fundamento y eso me mantiene firme. Por otra parte, Mateo capítulo 16, cuando Jesús inaugura la iglesia, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y todos dicen, algunos que Elías, otros que Jeremías, y de repente Pedro salta y dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, eso te lo reveló mi Padre. Y esa revelación va a ser lo que va a sostener la iglesia y ni en las puertas del Hades van a poder prevalecer. Entonces, otro punto muy importante, necesitamos conocer más de Jesús. Conocer más de Jesús es lo que a mí me sustenta en los tiempos difíciles. Saber, por ejemplo, cuando yo estoy solo, saber que Él es un Dios de amor, a mí me sustenta en la soledad. Y eso me hace caminar en las aguas. Hay un ejemplo muy, muy lindo en la historia de la barca, una historia muy conocida donde están los discípulos en la barca, que empieza a azotar la tormenta, y Jesús no está en su momento, y de repente Jesús empieza a caminar por el agua. Con Pedro, ¿no? Empieza a caminar Jesús por el agua, y Pedro de repente pone sus ojos en Jesús, y él dice, Maestro, mándame que camine por el agua. Y Pedro va caminando por el agua al medio de la tormenta, y obviamente en un momento se cae, porque deja de ver a Jesús, y Jesús le dice, tuviste poca fe. Pero por más que Pedro se cayó, yo me imagino que esa noche Pedro habrá dormido diciendo, caminé en el agua. No sé si te diste cuenta que esa tormenta fue la oportunidad para que tengamos registro de la única persona fuera de Jesús que aprendió a caminar en medio de la tormenta. Verdad, no lo había visto. Entonces, las tormentas son oportunidades para poner nuestros ojos en Jesús y empezar a caminar en lo sobrenatural. Entonces, la clave en los tiempos de tormenta es escuchar su voz, poner mis ojos en Él y ver qué está haciendo Él. Y eso a mí me sostiene. Pero obviamente no es de un momento para otro, es desde ahora, antes que llegue la tormenta, yo ya me mantengo viéndolo en la palabra, en la oración, escuchando su voz. Y cuando llega la tormenta, yo sé dónde poner mis ojos. Incluso eso me impulsa en un nivel más de fe y puedo caminar sobre las aguas. Amigo, la clave de la vida. Acabas de... Ser cristianos no nos exime de los retos, de las dificultades. Es más, no hay vida perfecta. La palabra de Dios dice, tendremos tribulación. La diferencia es con quién caminamos. Exacto. Y como tú dices, con la mirada en Cristo. Háblame un poco así como súper rápido de tu experiencia como un esposo cristiano, tu esposa también es cristiana, y el propósito que puso papá en ti, porque tú eres un papá de acogida. Quisiera saber por qué, cómo fue ese llamado y cómo él te sostuvo en ese proceso, porque obviamente no ha sido ni es sencillo, pero fuiste obediente. Claro, como te dije, yo estoy casado, ya voy a cumplir 5 años de casamiento. Feliz de estar casado, a todos los solteros, cásense, es de las cosas más hermosas. Es hermoso escuchar eso, hoy en día, porque a veces la gente dice, no se casen. No, cásense. Puede ser complicado, yo te tengo que confesar, bueno, con mi esposa siempre le decimos, nuestro primer año fue muy complicado, pero hemos podido sortear eso y ahora vivir tiempos muy hermosos por permanecer en ese tiempo. Bueno, estamos casados hace 5 años y como toda pareja, planes de tener hijos propios, planes de pasar un tiempo disfrutando el matrimonio, tener hijos, formar nuestra vida. Pero lo que nos pasó fue que el año pasado, a principios de años, preguntándole al Señor
qué es lo que Él quiere hacer. Y acá puedo dar otro principio, que muchas veces la oración no es yo ir a decirle lo que necesito. La oración es una conversación, es a veces ir y sentarse a ver qué es lo que Él necesita. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque Él es una persona, Él tiene planes. Wow. Entonces, y también otro principio, para saber muchas veces la persona no sabemos para qué estamos en la tierra, ¿no? Porque cuál es nuestro propósito. Y una forma muy buena de saberlo es saber qué Él está queriendo hacer en la tierra. Y nosotros compartimos tiempos donde simplemente no vamos a pedirle que Él nos cumpla nuestros deseos, sino que vamos a decirle, Señor, queremos cumplir tus deseos. Y en una de esas conversaciones, mi esposa empezó a tener la convicción de que como que en Chile hubo una crisis de infancia, donde había muchos niños en hospitales, sacados de sus hogares por temas de negligencia o padres que abandonaban a sus hijos y no sabían dónde ponerlos. Mi esposa le empezó a arder el corazón eso. Yo te confieso que al principio yo decía, me gusta, de acá a cuando ya tengamos nuestros hijos tengan 10 años, 15 años. O sea, nació en ella nació en ella. Ella fue un conversatorio de familias de acogida y empezó a arder un fuego en ella que no se apagó. No se apagó y seguía y ella... fue y se inscribió a una charla de familias de acogida. Y yo obviamente le dije, amor, sí, pero no ahora, tengamos hijos, yo ya trabajo en un lugar, tengo muchos niños, como que vamos paso a paso. Y claro, pero le dije, voy a orar. Ya. Y me puse a orar y Dios me habló y me dijo, necesito una familia. Necesito una familia. Wow. ¿Vieron como en Isaías 6 cuando dice, ¿a quién enviaré? Yo escuché necesito a alguien acá, ¿a quién voy a enviar? Y mi respuesta es decirle, vamos, Señor. Y Él puso en mí esto y nos metimos a averiguar cómo era ser familia de acogida. Y nuevamente te confieso, yo pensé que iba a tardar un año. No, ya al instante tenían un pequeñito para nosotros. Nos mostraron ¿cómo se llama esto? El caso era un caso muy fuerte, un niño con desnutrición en un hospital, alimentado por sonda, no sabía comer, no se movía, era muy chiquitito, ya no sabían qué hacer con él y nosotros obviamente dijimos, Señor, y lo acogimos, esperamos el tiempo, llegó a nuestra casa y desde ahí de hoy no se ha ido y ahí estamos viendo, bueno, creo que vos sabés un poquito más, hay probabilidades que se quede con nosotros, y que Dios haga lo que quiera. Pero para nosotros ha sido una experiencia que Dios nos la ha dado, no ha estado en nuestros planes, no es que un día soñamos con que nuestro primer hijo sea un hijo de acogida, Dios lo ha puesto, nosotros lo hemos recibido y para nosotros ha sido muy hermoso. ¿Y por qué esto de familia y por qué esto de ser familia de acogida? Dios me ha ministrado mucho el evangelio con esto. Yo, bueno, como sabés, he escrito un libro, damos clases del mensaje de que Jesús regresa. Damos mucho esto de la prédica de Jesús regresa, que Dios es Padre, pero me he dado cuenta que muchas veces más que dar un mensaje, necesitamos ser el mensaje, necesitamos encarnar el mensaje. Y la forma de encarnar el mensaje muy probablemente sea a través de la familia. A mí me conmueve mucho o me preocupa mucho a nivel mundial, como decías vos, la gente no se quiere casar. Con mi esposa estábamos leyendo un par de estadísticas, la tasa de natalidad a nivel mundial está decreciendo mucho, acá en América, acá en Chile, en Europa, ni hablar. Las personas no se quieren casar y las personas no quieren tener hijos. Y yo cuando me pongo a pensar eso y nosotros predicamos de Jesús que viene como un esposo y al Padre, Dios que viene como un Padre. Y yo cuando me pongo a pensar digo, claro, el enemigo fue muy astuto. Si una persona no se quiere casar con alguien físico que lo ve todos los días, ¿cuánto más se va a querer casar con alguien que todavía no puede ver? Claro. Si muchas personas han tenido una mala imagen de lo que es un padre y por lo cual tampoco quieren tener hijos, ¿cómo van a recibir a un Dios que es un padre amoroso? Wow. Entonces Dios nos habló y nos dijo, su mayor mensaje es su familia. La familia. ¿Cómo vamos a hacer que el mundo crea que Dios es un esposo amoroso, fiel hasta el final y es teniendo matrimonios firmes hasta el final, fieles, que no se separan, que muestran que en el siglo XXI casarse sigue siendo algo maravilloso. Posible y es lindo. Y es hermoso. Con la ecuación correcta que es con Cristo en el centro. Con Cristo en el centro. Wow. De la misma manera, ¿cómo vamos a enseñarle al mundo que Dios es un padre bueno y es teniendo hijos y es adoptando a los que nadie quiere? O sea, la historia con el Peque es maravillosa. Realmente verlo ahora y la evolución está a la mano de Dios ahí, obviamente, y padres entregados también. De hecho, yo dije, será de llevar Kleenex para llorar, pero una de las cosas que yo le oraba a Dios era que nos permita hablar aquí lo que Él quiere. Y Amén. Coincidencialmente es el segundo episodio que hablamos de hogar, de familia, así que ahí hay algo. Mi Facu querido, vamos a ir terminando y yo quería leer algo precioso que tú pones aquí. Bueno, aquí está la biografía de Facu, ¿no? Y dice, su mayor anhelo
es ver el cumplimiento del plan de Dios, que el Espíritu llene toda carne, que el Hijo gobierne sobre todas las naciones y que el Padre vuelva a habitar junto a sus hijos en la tierra. Como volviendo todo al principio, mi mayor anhelo es verlo a Él. Ahí, cuando nosotros resumimos el plan de la Biblia, es eso, que el Espíritu Santo esté en todos nosotros haciéndonos alguien nuevo, que Jesús un día venga a la tierra y reine, y que con Jesús un día traigamos al Padre. Porque es también algo que no se conoce mucho en ámbitos cristianos. La Biblia no termina con Jesús regresando a la tierra. Apocalipsis 20 y 21, Apocalipsis 21 y 22 terminan con Dios Padre regresando a la tierra. Apocalipsis 21 dice que Jesús va a estar en la tierra con nosotros y el Padre va a venir a hacer su morada a la tierra. Y Apocalipsis 22 dice que veremos su rostro. Entonces el fin de la historia es una nueva historia con una familia en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo junto a nosotros en un reino de justicia. Como fue el diseño original. Como fue el diseño del Edén. El Padre junto a los hijos. Te agradezco de todo corazón por contar tu historia. Y como siempre vamos a cerrar este episodio con un versículo que hoy quieras entregarle a las personas que nos están viendo. ¿Con un versículo? Bueno, a ti no te la puse difícil, creo. Quizás tengo la convicción de dar un versículo que quizás alienta a las personas a que hay mucho por hacer, tocando el tema de la familia, y quizás llamaría a las personas a, no recuerdo particularmente el versículo, es un capítulo, que es Ezequiel capítulo 22. Okay. Que Ezequiel capítulo 22 habla un poco de lo que estamos viendo hoy. Era un tiempo donde Israel estaba viendo corrupciones de políticos, mucho abuso de personas, abuso de poder, abuso físico, mucha pobreza, un caos total, ¿no? En la nación de Israel, y Dios en ese momento se para y dice: va a venir destrucción a la tierra solo porque no encontré a alguien que se ponga en la brecha. Y eso es algo que a mí me ha marcado con el tema de ser familia acogida, y siempre aliento a las personas a, todos tenemos algo para hacer. Que haya maldad en el mundo no solo es a causa de los que hacen injusticia, sino que también es a causa de los que no están haciendo justicia. Que haya, por ejemplo, tantos pequeños en lugares sin casa, no es solo a causa de que haya padres negligentes, es también a causa de que no hay padres adoptivos. Que haya tanta gente con hambre no es solo a causa de mala economía, es a causa de que no estamos alimentando al que lo necesita. Entonces quisiera animarnos a todos a que, si todavía no sabes qué hacer, si no le encontrás sentido a tu vida, primero busca un encuentro con Dios, y segundo, mira a tu alrededor, porque si hay tanta maldad es hora de hacer justicia. Y puede ser a través de un pequeño, no siempre es a través de un púlpito, no solo es predicando, es haciendo obras. A mí me encanta la historia de Moisés, porque 7 mujeres con temor del Señor, en Éxodo capítulo 1, tuvieron la valentía de proteger pequeñitos, salió un Moisés que después se transformó en el libertador de un pueblo entero. Entonces quizás puede ser desde tu casa, trayendo un pequeñito a tu casa, que quizás vos lo ves y como yo a mí desnutrido, sin poder hablar, dedicar tu vida, no sabes si estás creando el próximo Moisés que va a llevar a un pueblo entero a la libertad. Así que te animo, hay mucho por hacer, hay mucho a través de la infancia, de la familia, hay mucho por hacer. Tenés que conocer qué es lo que Dios está pidiendo en este tiempo y poner manos a la obra, que el reino tiene que ser manifestado en la tierra. Nos quedamos con ese mensaje, y al final del día nadie es producto terminado, nadie es perfecto. El camino del cristianismo es justamente reconocer la imperfección y que por eso necesitamos a Cristo. Así que no hay que ser perfectos para querer hacer. O sea, un Facu que hubiera creído que no estaba preparado, pues hubiera sido un pequeño que no hubiera tenido la oportunidad. Así que el momento es ahora. Y si sentiste esa chispita en tu corazón, sentiste querer acercarte a Cristo, si de alguna manera te llegó este mensaje, búscalo, porque créeme que el Señor tiene algo maravilloso para ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.